Recuerda, Sandra, más o menos máximo unos 40 minutos para que tengamos tiempo al final para la discusión. Entonces, adelante, cuéntanos un poquito también por qué escogiste este artículo y en qué sentido se conecta con tu tema de tesis de doctorado. Bienvenido pues a las personas que Sandra ya han invitado. Adelante, Sandra. Listo, profe Carlos, buenos días a todos. Bueno, el título del artículo que quiero compartirles es Efectividad de 6 meses del monitoreo remoto de actividades para personas que viven con demencia y sus cuidadores familiares. Es un estudio experimental de métodos mixtos y bueno, relacionado con la elección del estudio es porque el tema en el que estoy enfocando mi proyecto de investigación es sobre el bienestar de cuidadores familiares y va a ser un proceso también de métodos mixtos. Entonces, de allí que me interesó mucho conocer cómo este artículo trabajó el proceso de tipo de estudio de métodos mixtos. Este artículo fue publicado en la revista de Gerontologist, que fue creada desde el año 1961. Es una revista bimensual que está ubicada en el cuartil 1 con un índice de impacto de 1,52 y un índice de indexación de 138. De manera general, ofrece una perspectiva multidisciplinaria sobre el envejecimiento humano y además de eso, sus publicaciones permiten comprender el proceso de envejecimiento y la atención de los cuidadores familiares, así como de las personas mayores. Dentro de los autores principales tenemos a la doctora Rachel Zamora, que es doctora en epidemiología de la División de Epidemiología y Salud Comunitaria de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Minnesota, el doctor Joseph Gaugler, que es doctor en filosofía de la División Política y Gestión de la Salud de la Facultad de Salud Pública de la misma universidad. En cuanto al proceso pues introductorio, conocemos que el envejecimiento es un fenómeno social, un fenómeno demográfico que no solamente afecta a países desarrollados, sino que también afecta pues a países subdesarrollados y en general a nivel mundial pues está afectando en las últimas décadas a las poblaciones. Por ejemplo, en Europa se reportó que en el 2012 el 22% de la población tenía 60 años o más, es decir, en adultos mayores. A 2050 ellos proyectan un 34% de esta población. En América del Norte a 2050 proyectan un 27% de la población de 60 años y más y en América del Sur pues se proyecta un 25% de esta población. Según el informe mundial de Alzheimer, el reporte de 2018, ellos informan que a nivel mundial para el año 2015 existían 46,8 millones de personas que sufrían de algún tipo de demencia. Para 2050 proyectan 131,5 millones de personas con estos trastornos. En Europa, para 2050 proyectan 18,6 millones de personas y en América, pues para 2050 proyectan 29,9 millones de personas que sufren algún tipo de demencia. ¿Pero qué son las demencias? Pues las demencias son trastornos neurodegenerativos que se inician especialmente en personas de mayores de 60 años de edad, es decir, en adultos mayores, pero puede presentarse también en adultos jóvenes, personas de 40 a 59 años de edad, como es el caso del Alzheimer temprano. Se caracteriza esta enfermedad por un estado crónico degenerativo, es incurable y pues también es de etiología desconocida. ¿Qué produce la demencia? El trastorno neurodegenerativo produce un deterioro neurológico, un deterioro cognitivo que causa una disminución en la funcionalidad y en la independencia personal de las personas de los adultos mayores que la sufren. Estos trastornos causan consecuencias, tienen consecuencias a nivel físico, psicológico y económico que no solamente afecta al adulto mayor, sino que especialmente también afecta a la familia.
Según la Organización Mundial de la Salud, esta dependencia funcional con su disminución de la autonomía y el deterioro de autocuidado, pues ha creado un rol de cuidador que generalmente es ejercido por una persona de la familia la más cercana al círculo social del adulto mayor. Generalmente es una persona de primer grado de consanguinidad y que permanece pues el mayor tiempo a su lado. Este rol se denomina como rol de cuidador familiar. Reportan que como tal el rol es laborioso, es complejo, tanto así que, por ejemplo, para los periodos 2000 al 2010, esta dependencia funcional pues requirió de una necesidad de cuidados de un 23%. Para el año 2019 aumentó el número de personas a 10 millones de personas que requerían de asistencia cotidiana y para el 2020 esta prevalencia de necesidad de cuidados aumentó a un 47%. Todo esto aunado a la necesidad de que hay que entender que los cuidadores familiares generalmente prestan esta atención de manera solitaria, con poco apoyo social, estatal o institucional, y que lógicamente puede llegar a causar efectos en su bienestar, como agotamiento mental, agotamiento emocional, físico, espiritual, entre otros aspectos. ¿Cuál es el objetivo del estudio que se presentó acá? Pues ellos se interrogaron porque dentro de su contexto, dentro de sus políticas, pues no está claro cómo la tecnología puede llegar a reemplazar o mejorar la prestación de atención familiar a personas con enfermedad de Alzheimer o con demencias relacionadas. Ellos reportan que se espera que dentro de las próximas décadas pues disminuya el número de cuidadores familiares que puedan llegar a prestar cuidados a los adultos mayores, mientras que las personas con demencia pues aumenta. Entonces plantean la pregunta, ¿cómo la tecnología puede sostener y apoyar la atención familiar a las personas que viven con enfermedad de Alzheimer o alguna demencia relacionada? Y para ello, pues se plantean el objetivo de evaluar si la tecnología de monitoreo de actividad remota mejora los resultados clave de estos cuidadores familiares durante un periodo de 6 meses y de qué manera. ¿Qué es la actividad remota o RAM? Es una tecnología que incluye una serie de detectores de movimiento o sensores que se usan en el cuerpo y en toda la casa en diferentes lugares de donde vive el adulto mayor o si convive también con el cuidador familiar. ¿Cuál es el objetivo? Pues monitorear el movimiento, la actividad diaria de la persona con demencia. Se le indican una serie de alertas a la tecnología como alarmas que puedan llegar a ser transmitidas a través de una red tecnológica con equipos portátiles, equipos celulares, a través de Internet, de la red de Internet, que en primer lugar alerta a la familia, al cuidador familiar, sobre cambios drásticos que puedan afectar el bienestar del adulto mayor. También alerta a las instituciones, al personal de salud, para que puedan llegar a atender pues las necesidades del adulto mayor. Tiene la ventaja de que el cuidador no necesariamente puede estar en la vivienda del adulto mayor y entonces genera un proceso más de independencia del adulto mayor. Permite una medición más precisa de estas actividades diarias del adulto mayor, una mejor comunicación, la identificación temprana de problemas y la facilitación de la prestación de los cuidados. Hay unas barreras y potencialidades para poder implementar y utilizar esta RAM. Entonces, dentro de las barreras, los autores contemplan dificultades tecnológicas imprevistas, faltas de interfaces pues, tecnológicas de usar, dispositivos engorrosos, también es probable que se presenten falsas alarmas y desde el punto de vista ético, pues el compromiso entre la privacidad y la utilidad del monitoreo, esto especialmente por aquellos sensores que se colocan en el cuerpo del adulto mayor. En cuanto a las potencialidades, pues la RAN puede llegar a mejorar y mantener el estado de salud y la independencia del adulto mayor y también podría mejorar la autoeficacia y la competencia del rol del cuidador familiar. ¿Cuál es el modelo conceptual bajo el cual ellos se enmarcan? Entonces ellos se enmarcan en el cuidado y en el proceso de estrés que causa este rol de cuidado.
Entonces lo definen como un estrés emocional, que es un estrés primario que puede llegar a afectar la salud mental del cuidador y por ende la prestación adecuada de los cuidados. Dentro de las variables que ellos contemplan están variables del contexto, como características sociodemográficas y antecedentes del cuidador y del adulto mayor, las actividades de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria, variables de recursos del cuidador como las percepciones de apoyo socioemocional, los índices de gravedad de las demencias y de Alzheimer, midiendo la gravedad del deterioro cognitivo y problemas de conducta. Y entre las variables de desenlace que las miden para el cuidador familiar, entonces está la autoeficacia del cuidador, la sobrecarga, el sentido de competencia de los cuidadores, sobrecarga del rol y síntomas depresivos. Como una categoría desde el punto de vista cualitativo que ellos plantean para poder ejecutar la investigación cualitativa se guían a partir de una lista de verificación de revisión del sistema RAM, implementando una entrevista estructurada a los cuidadores familiares, dando respuesta a estas preguntas. ¿Qué tan fácil fue usar la RAM? ¿Cree que las alertas generadas por RAM funcionaron bien? ¿Y por qué sí o por qué no? En cuanto al proceso metodológico, entonces ellos plantean que es un estudio de métodos mixtos experimentales integrados, es decir, hay un proceso de recopilación de análisis de datos cualitativos dentro de un ensayo controlado aleatorio paralelo. Según Creswell y Plano, que es los autores bajo en los cuales ellos se basan en establecer su estudio de métodos mixtos, se hace inicialmente un estudio cuantitativo, se ejecuta un estudio cuantitativo, dentro de él está embebido un estudio cualitativo, es decir, tiene mayor peso el estudio cualitativo, y posterior hacen un proceso de análisis cuantitativo. Este tipo de estudio embebido en el cual está el estudio cualitativo se llama acoplado y tiene, pues no lo reporta el estudio, pero pues es fácil de deducir y es que tiene el propósito de examinar un proceso de intervención y explicar las reacciones de los participantes ante ese proceso de intervención. El estudio cuantitativo de mayor peso es el ensayo clínico controlado, cuyo objetivo para el caso es un proceso de efectividad, de evaluar la efectividad, es decir, la importancia de una intervención en condiciones del mundo real, y plantean que es una efectividad preliminar porque el primer proceso de seguimiento lo hicieron hasta los 6 meses, ya ellos continúan con un estudio que va hasta los 18 meses. Ya en el estudio cualitativo que ellos desarrollan, no especifican qué tipo de estudio cualitativo, pero podría decirse que es un estudio cualitativo de tipo descriptivo que tiene el objetivo de explorar la aceptabilidad, la viabilidad y la utilidad percibida de los cuidadores familiares de la RAM. Hay unos ejes específicos que plantean Creswell y Plano que se deben tener en cuenta al desarrollar un estudio de métodos mixtos. Acá pues se reconoce que esta parte del proceso es el objetivo, la justificación con la cual ellos plantean desarrollar el estudio y es un proceso de complementariedad que busca pues evaluar resultados y procesos en intervenciones que son complejas como el caso de la intervención de la RAN. ¿Cuáles son las hipótesis desde el punto de vista cuantitativo y que según el formato Spirit para ensayos clínicos pues se deben plantear de acuerdo a los objetivos específicos que se quieran cumplir? Entonces el primero es que en el seguimiento de 6 meses los cuidadores familiares asignados de forma aleatoria a esa tecnología RAM pues experimentarían mejoras significativas en la autoeficacia y en el sentido de competencia. La otra hipótesis es que estos cuidadores experimentarían o reportarían reducciones significativas en la angustia del cuidador. La pregunta orientadora bajo la cual ellos basan su estudio cualitativo es ¿qué marcó la diferencia en la forma en la que los participantes percibieron la utilidad de la RAM?
Como criterios de inclusión dentro del estudio ensayo clínico controlado, los adultos mayores con enfermedades de trastornos neurodegenerativos debían ser de habla inglesa, un diagnóstico médico de demencias, no deberían estar recibiendo ningún tipo de ayuda tecnológica como RAN o servicios similares, mayores de 55 años de edad, y a partir de acá, pues, eligen los cuidadores familiares también con criterios de inclusión como habla inglesa, ser mayores de 21 años, identificarse como la persona o el cuidador principal y planear pues permanecer en el área del estudio durante al menos 18 meses. ¿Cómo fue el flujo de inscripción de los participantes? Ellos inicialmente contactaron 536 individuos que expresaron el interés de participar en el estudio vía email, teléfono o de forma personal. Inicialmente, pues la mayoría hacían parte del registro de cuidadores de la Universidad de Minnesota. También usaron varios anuncios en periódicos, en fin, formas de contactar a los cuidadores. De estos 536, pues 190 no aceptaron seguir con un proceso de seguimiento con el equipo de investigación. 246 sí completaron el proceso de inicio, que fue una capacitación sobre la descripción del sistema RAN y la explicación de los procedimientos del estudio. 72 no completaron el proceso para llegar a elegir 152 cuidadores familiares primarios por criterios de inclusión, se excluyeron 22 secundarios, se aplicó consentimiento informado y se aplicó una encuesta cuantitativa línea de base del estudio. Estos 152 cuidadores hicieron un proceso de aleatorización, pero el proceso fue generado a partir de una página que se llama randomizen.org, en donde asignaron de manera a priori el número de la asignación de participantes en cada uno de los brazos del estudio. Pues esto me genera inquietud, dado que pudo causar, como se observa, un desbalance pues mayor en el número de cuidadores en cada uno de los brazos. Para el caso, el grupo tratamiento en el cual le asignaron la tecnología RAN fueron 73, y el grupo control ellos lo designaron como los cuidadores que simplemente ejecutaban su cuidado de manera tradicional. De estos 73 que iniciaron el seguimiento, solo 64 completaron el seguimiento, el tiempo de seguimiento hasta los 6 meses, es decir, hubo pérdidas de 9 cuidadores, y 68 de los 79 en el grupo control completaron el seguimiento hasta los 6 meses con pérdidas en el seguimiento de 11 cuidadores. Al finalizar pues, el seguimiento de los 6 meses, tanto al grupo control como al tratamiento, se les aplicó una encuesta de seguimiento similar a la encuesta lineal de base, y el proceso cualitativo de investigación cualitativa, una entrevista que se les realizó a los cuidadores, se aplicó en la tecnología, al grupo de la tecnología RAM a las 2 semanas, en el cual evaluaron pues las necesidades de funcionamiento y de la percepción de RAN. Esto hace parte del segundo eje de los métodos mixtos, que es el proceso de secuencialidad entre los estudios, es decir, el momento en el cual se ejecuta cada estudio. Primero ejecutaron el ensayo clínico controlado y luego ejecutaron la investigación cualitativa. En cuanto al tamaño de la muestra, pues ellos no reportan como tal un cálculo del tamaño de la muestra, lo que reportan es una justificación desde el punto de vista teórico, desde un autor, en el cual dicen que el tamaño de 132 sujetos pues fue suficiente para detectar un efecto de mediano a pequeño, de 0.25 a 0.10, es lo que reportan para justificar el total de 132 cuidadores. Adicionalmente, pues no reportan que el estudio, el ensayo clínico se haya reportado en clinical trial, por ejemplo. Tampoco se especifica qué tipo de ensayo clínico controlado es, pero de acuerdo al proceso de inscripción de los participantes, podría ser un ensayo clínico controlado por protocolo, porque únicamente pues analizaron el 132 cuidadores, que fueron los que cumplieron el tiempo de seguimiento. No presentan dentro del proceso mixto un diagrama que ejemplifique la complementariedad y las fortalezas que aporta la investigación
cuantitativa y cualitativa, un diagrama ilustrativo. En cuanto al análisis de la información, desde el punto de vista cuantitativo, pues usaron estadísticas descriptivas para las variables de acuerdo pues a su naturaleza, pruebas chi cuadrado y t para hacer comparaciones en los grupos de tratamiento y atención habitual, medidas repetidas de análisis de varianza ANOVA, únicamente realizaron este proceso en el grupo tratamiento, considerando pues la variable independiente, la tecnología RAM o la atención habitual sin RAM. Desde el punto de vista cualitativo, utilizaron el programa en vivo de versión 11 para realizar un análisis temático o proceso de codificación en base a los autores Brown y Clark, en los cuales ellos se basaron. Ellos plantean 6 pasos. El primero, pues, es un proceso de codificación en el que 5 autores se familiarizan con los datos. El segundo paso, generan temas iniciales que capturaron, pues, las respuestas de patrones relevantes que dan lugar a la pregunta de investigación problematizadora. El tercer paso es la búsqueda de esos temas en común. El cuarto y quinto paso es revisar ese marco teórico y nombrar temas y subtemas surgidos. Y el paso 6 ya es la reunión de estos expertos para discutir discrepancias y realizar cambios apropiados. En cuanto al análisis, al programa de análisis cuantitativo, pues no nos reportan en qué programa se realizó el análisis cuantitativo. Los ejes 3 y 4 del estudio mixto pues hace referencia al proceso de integración de los resultados de los estudios quali y quanti. Ellos lo hacen al finalizar el estudio cuantitativo y al finalizar pues el estudio quali, y lo que hacen es un proceso de merging o un proceso de fusión. Entonces, si en el análisis temático cualitativo surgieron algunas variables que fueran potenciales moderadoras de la efectividad de la RAM y que se hubieran medido desde el punto de vista cuantitativo en las encuestas de línea de base, entonces los autores revisaron la lista de medidas cuantitativas y llegaron a un consenso en el cual si los ítems cualitativos habían homólogos en lo cuantitativo, pues ellos se incluían como términos de interacción tipo moderador, por tratamiento por tiempo, para poder aplicar una serie ANOVA post hoc de medidas repetidas. Y bueno, esto les permitió mapear estas variables y explorar de mejor forma los mecanismos de beneficio o falta de beneficio de la tecnología RAM. En cuanto a los resultados, entonces las características de los cuidadores de manera general, pues se reporta que la edad media fue de 61.7 años, 78% eran de sexo femenino, de raza blanca 97%, y por ejemplo, la media del apoyo socioemocional en general de los cuidadores fue de 31,95. Las medidas también pues fueron reportadas para el grupo tratamiento, para el grupo control, y lo que se observa es que no hubo diferencias en las características de los cuidadores. En cuanto a las características del receptor de cuidado del adulto mayor, la edad media fue 77.8 años, de sexo femenino 52.7%, la media del puntaje de desarrollo de actividades diarias fue 2.41. En cuanto al deterioro cognitivo, el puntaje, este deterioro que reportaron como media fue de 2.55, y bueno, se resalta que tan solo el 19.8% de los adultos mayores pues tenían un servicio médico. De la misma forma, pues reportaron las características en el grupo tratamiento y el grupo control, y pues no hubo diferencias significativas entre los grupos, es decir, los grupos como tal fueron comparables. Dentro de características comunes, reportan que el 49.2% de los cuidadores pues eran esposos de los receptores de cuidado, vivían juntos el 51.1%, y como tal la noticia de que empezó a fallar pues
tuvo un problema de memoria del cuidador, se dio a más o menos con una media de 48,82 meses. De la misma forma, pues se midieron las características en el grupo tratamiento y control y pues no hubo diferencias en los dos grupos. Ya en los resultados para evaluar los efectos de la tecnología en los resultados del cuidador a los 6 meses, dando respuesta a las pruebas de hipótesis 1 y 2, es decir, recordando las mejoras significativas en la autoeficacia y el sentido de competencia y las reducciones significativas en la angustia del cuidador, pues ellos lo que reportan es una comparación de las medidas de desenlace de los cuidadores familiares en antes de los 6 meses y a los 6 meses después del seguimiento, tanto en el grupo tratamiento como en el grupo control. Pues a simple vista se podría decir que no hubo diferencias, sin embargo, pues ellos no reportan como tal la P de una prueba de hipótesis y bueno, para las características del grupo, grupos independientes, de acuerdo a los supuestos pues, de normalidad o de no normalidad, pudieron haber aplicado por ejemplo, una diferencia de medias T o una U de Van Wine, pero realmente ellos no reportan esa P. En cuanto a los resultados de la NOVA, del análisis de varianza de medidas repetidas, como les había comentado, ellos únicamente hacen este proceso en el grupo tratamiento. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de buscar si hay cambios significativos en los resultados durante el seguimiento de 6 meses, en los desenlaces de autoeficacia, carga y síntomas depresivos, entre otros, de los cuidadores familiares. No reportan como tal evaluación del grupo control. Y bueno, lo que informan es que no hay una asociación significativa de la RAN con los cambios en los resultados durante el seguimiento de 6 meses. En cuanto a la asignación de temas cualitativos a moderadores cualitativos, entonces ellos plantean subtemas cualitativos que fueron limitaciones de tiempo y nivel de estrés, y su homólogo que sí se encontró desde el punto de vista cuantitativo la situación laboral. Otro que encontraron es el confort con tecnología, pero para este pues no encontraron un homólogo cuantitativo, por lo tanto pues no lo pudieron analizar. De la misma forma está el comportamiento del receptor de cuidados con su homólogo actividades diarias y actividades instrumentales diarias, problemas de memoria y de comportamiento errante. Un subtema cualitativo, el estado de demencia y su homólogo, el deterioro cognitivo. Todo esto pues está soportado en el discurso de la entrevista de los cuidadores, en donde ellos expresaron sus ideas para que los autores pudieran elegir estos subtemas. También está el arreglo de vivienda y su homólogo cuantitativo es si el cuidador vive con el beneficiario del cuidado o no. En cuanto al eje 4 de los métodos mixtos, ellos, pues lo que se reconocería que realizaron fue un proceso de merging o fusión, que es el reporte de la integración tanto de forma narrativa y de transformación de datos. Para el caso, ellos pues realizaron un proceso de transformación de datos de quali a quanti y reportan gráficas en las cuales plantean medias trazadas de interacciones de 3 vías estadísticamente significativas, es decir, el tratamiento, el tiempo por el moderador. Entonces, en la primera gráfica, ellos reportan que la gravedad del deterioro cognitivo puede llegar a moderar los efectos de la tecnología RAM en los puntajes de autoeficacia de los cuidadores de manera significativa. Entonces, para menor deterioro cognitivo en el grupo de cuidadores que usaban la tecnología RAM, es decir, la línea continua gris, se informó una mayor autoeficacia durante un periodo de 6 meses. Cuando los adultos mayores presentaban un deterioro cognitivo más grave en el grupo que usaba la tecnología RAM, la línea continua negra, pues indicaron un proceso de disminución del puntaje de la autoeficacia a los 6 meses. Y de manera contraria, estas medidas longitudinales, pues ocurrieron de manera opuesta en el grupo control. Y otro ejemplo que plantean es la gráfica B, es que el uso de la RAM
y la dificultad para desplazarse dentro del hogar, pues también tiene efectos sobre el puntaje o los aumentos en el sentido de competencia del rol del cuidador, como se ve en la línea negra continua. Contrario, pues comparado al grupo control y al grupo de tratamiento que usó la RAN, en donde hay familiares con menos problemas para desplazarse en el hogar, hubo una disminución pues leve o nula del puntaje de la competencia del cuidador en el intervalo de 6 meses. Las limitaciones que ellos reportan en el estudio es que pues no se realizó un proceso de cegamiento, no ocurrió en el estudio cegamiento, ellos lo pues justifican por limitaciones presupuestarias de la compra de los sistemas RAM. Adicionalmente, pues no todos los cuidadores en la condición de tratamiento proporcionaron respuestas abiertas a los 6 meses en la lista de verificación, es decir, en la respuesta, en la entrevista cualitativa. Adicionalmente, la comodidad de la tecnología como un subtema cualitativo, pues no se pudo identificar como un homólogo cuantitativo y pues no se pudo evaluar. Existe una herramienta de evaluación de métodos mixtos que nos podría indicar de alguna forma la calidad metodológica de los estudios de métodos mixtos. Entonces, para dar inicio a la lista, lo primero que se responde es si el estudio presenta preguntas de investigación claras, ellos las presentan, si los datos recopilados permiten abordar las preguntas de investigación de la misma forma. Ya para cada uno de los estudios que componen el método mixto, en el caso del estudio cualitativo, pues se da respuesta a la lista de chequeo. Por ejemplo, en el estudio cualitativo, si es apropiado el enfoque para responder a la pregunta de investigación, pues yo consideraría que es apropiado. Son los métodos de recopilación de datos cualitativos adecuados para abordar la pregunta de investigación, es adecuado. Tengo un interrogante si los hallazgos se derivan adecuadamente de los datos. Bueno, de pronto tal vez por el hecho de la falta de rigurosidad un poco de la aplicación de la entrevista cualitativa, bueno, se deja como un interrogante. La interpretación de los resultados es suficientemente respaldada por datos. Bueno, acá no hubo un proceso de triangulación teórica en el estudio cualitativo que pudiera hacer una comparación de esos resultados con teorías. ¿Existe coherencia entre las fuentes de datos cualitativos, recopilación, análisis, interpretación? Sí, de forma adecuada. Ya en el estudio, en el ensayo clínico controlado, si hay un proceso de aleatorización, si fue riguroso, bueno, yo lo dejo en interrogación por la forma en que ellos realizaron en la página el proceso de aleatorización. Si son los grupos comparables al inicio del estudio, si son comparables, hay datos de resultados completos, pues hay datos que no se presentan de manera completa. Si los evaluadores fueron cegados, bueno, no hubo un cegamiento, ellos lo presentan como limitación. Si hubo un proceso de adhesión de los participantes a la participación a la intervención asignada, pues bueno, no es muy difícil que ellos hayan reportado si los cuidadores se adhirieron o no a la intervención. Ya en los métodos mixtos, entonces lo más importante es si presentaron una pregunta de investigación que abordara ambos estudios o que justificara por qué la necesidad de plantear dos estudios, sí, si se integró de manera adecuada los componentes del estudio para responder a la pregunta de investigación, se integraron, se interpreta adecuadamente resultados de integración de componentes cualitativos y cualitativos, pues ellos no hacen como tal este proceso porque no presentan como les había dicho, un proceso de triangulación que más allá de la validez, pues lo que busca es realmente reportar si hubo comprensión profunda de la situación o del fenómeno en cuestión que les llevó a pensar el realizar un estudio de métodos mixtos. Adicionalmente, para este proceso de integración, para mostrar cómo se adhirieron los resultados cualitativos, pues Creswell y Plano plantean la necesidad de mostrar un esquema tipo joint display que permita pues, evidenciar esa complementariedad de resultados. Como conclusiones, pues los autores reportan
que las tecnologías RAM pues son más útiles, pueden llegar a ser más adecuadas en aquellos adultos mayores donde hay menos etapas graves de la enfermedad. Además, el acceso a la información de estas actividades diarias, de la identificación temprana de problemas, pues ayuda a cuidadores a sentirse más seguros, competentes al utilizar la tecnología RAM. Reportan, sin embargo, pues que se requieren más evaluaciones científicas continuas y rápidas para poder evaluar de mejor forma estas tecnologías, guiar a proveedores, contribuyentes y a las propias familias para optimizar el uso de estas tecnologías. Y desde una perspectiva social, pues ellos consideran que es muy importante compartir los resultados de la eficacia, de la efectividad de estas intervenciones para informar a las familias, a los consumidores, a los proveedores, a los responsables para poder informarles y darles información sobre lo importante también, no solo de las potencialidades, sino de los límites de la RAM. Listo, muchas gracias. Sandra, muchas gracias por la presentación dentro de los tiempos que habíamos estimado y muy, pues, muy chévere de este artículo súper interesante, que yo creo que vale la pena, pues como todos los artículos que se traen acá, pues vale la pena que quienes no lo hayan hecho saquen un ratico y lo revisen. Realmente me parece que hay muchos aprendizajes en este estudio. Bueno, yo quería preguntar, digamos, digamos, comentar algo que me llamó la atención a mí de la discusión del artículo, ¿cierto? Y es que ellos hacen referencia a que están haciendo una publicación preliminar de los resultados, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. esto es algo, digamos, que desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista metodológico, es inadecuado en la mayoría de los ensayos clínicos. No sé si quisieras comentar un poco sobre eso, porque vi que no lo mencionaste en la discusión. Sí, profe, ellos reportan efectivamente que el estudio hicieron una evaluación preliminar de la intervención a 6 meses y dicen que no fue lo correcto, que no fue lo adecuado, porque como vimos, evidentemente desde el punto de vista cuantitativo, pues no encontraron mayores cambios ni mayores efectos de esa tecnología RAM en los desenlaces del bienestar del cuidador, por ejemplo. Entonces ellos sí reportan eso, que no fue pues lo adecuado, que debieron haber pues permitido el proceso de los 18 meses antes de hacer una evaluación previa. Yo creo que más relacionado por el hecho de la adherencia tan compleja a la tecnología como tal RAM, especialmente por las edades de los cuidadores que lo reportaron, ¿sí? Desde el punto de vista cualitativo, para muchos fue difícil adherirse a esa tecnología, entonces el tiempo no fue suficiente. Claro, pero cuál es la justificación que ellos dan para hacer ese reporte anticipado de resultados? No, profe, no recuerdo específicamente. Ok, pues digamos que a mí me llamó mucho la atención porque comenzando o sea, este es un estudio muy interesante, digamos que es un ensayo clínico que, pues digamos que se sale de lo convencional del ensayo clínico de un medicamento, que es lo que estamos acostumbrados a ver frecuentemente. Incluso como Sandra dice, esto no fue inscrito en clinical trials ni ninguno de estos repositorios de ensayos clínicos, porque es un ensayo clínico, digamos, muy atípico, pero a mí particularmente me gusta porque me parece que es un ensayo clínico como muy pragmático y que busca es como contestar una pregunta muy básica, ¿cierto?, de la vida diaria. Incluso ellos ven la necesidad de anidar un componente cualitativo en ese ensayo clínico que lo hace, que incluso esos datos cualitativos van luego a informar y a definir nuevos análisis cuantitativos, ¿cierto? Es muy interesante. Pero digamos que obviamente eso transgrede toda el rigor, pues esa metodología rigurosa, pues digamos rígida del ensayo clínico convencional, ¿cierto? Entonces ellos comienzan la discusión diciendo algo así como, sabemos que lo que hicimos no está bien, pero lo hicimos básicamente porque
esta es una tecnología novedosa, las innovaciones tecnológicas en este campo, estas tecnologías están evolucionando a una velocidad muy grande y si esperamos 18 meses para reportar esto, pues ya va a ser muy tarde. Además, hay una gran necesidad de gente de saber, de contestar las preguntas de qué pasa con esto, con este tipo de sensores de movimiento y de ayudas tecnológicas y qué tanto pueden ayudar al cuidado de las personas, ¿cierto? Que es una necesidad inmensa y creciente y es una cosa muy grande, como dice Sandra, ¿cierto? El tema de las personas que necesitan cuidado y el tema de los cuidadores, ¿cierto? Entonces, me parece que es muy interesante que ellos comienzan la discusión, el primer párrafo de la discusión es decir eso, miren, no nos vayan a criticar por lo que hicimos, sabemos que no estuvo bien, pero lo hicimos por estas razones, ¿cierto? Entonces, me parece muy súper interesante. Bueno, ¿qué preguntas tienen estudiantes, profes? Tenemos varios profes con nosotros, profe Juan Fernando, Elkin, el profe Colimon, la profe Paula. Preguntas, comentarios, profe, el profe Ochoa, que está también acá, sobre este artículo que ha presentado Sandra. Adelante. Carlos, pido la palabra. Sí, señor. Adelante, profe Elkin. Me gustaría hacer un par de comentarios con relación a la parte metodológica, especialmente de las hipótesis. Observen esta hipótesis, cómo se hace ahí, se enuncia. Miraremos a ver si esta tecnología produce un cambio y además, ¿cómo lo produce? Dos preguntas en esa hipótesis. Me parece que al hacer esas dos preguntas pasa lo mismo como cuando alguien pregunta esto en un mercado de frutas y verduras. Se dice, discúlpeme, ¿a cómo son los aguacates y por qué tan caros? Entonces aquí primero dicen, ¿habrá una diferencia? Que el efecto de hecho fue, no hay diferencia. Pero enseguida tratan de buscar cómo fue y por qué se produce, como quien dice, alguna diferencia que no hubo. Entonces aquí viene otro criterio que entonces eso pareciera que el que hace la hipótesis tuviera por anticipado también un sesgo relacionado con lo que ha de encontrar, como que estuviera seguro que sí iba a encontrar un resultado y que iba además a encontrar como una especie de conexión de por qué y cómo se produce. Pero entonces aquí viene otra complicación que quiero, dijéramos, exaltar del hecho de un estudio mixto. ¿Cuál es el problema de un estudio mixto? Dijéramos que pudiera presentarse cuando los resultados no son concordantes de los resultados cualitativos y los cuantitativos, entonces pudiera presentarse algo como esto. Por ejemplo, en este caso, lo cuantitativo dice no hay para nada una diferencia. Pontan el rigor de las pruebas y efectivamente pueden ver que no hay una diferencia entre los resultados del antes y el después y que por lo tanto tendrían que concluir de que la estrategia y la metodología tecnológica utilizada no hace un cambio. Y después, con la parte cualitativa, tratan de explorar la presencia de unos cambios que tienen, por supuesto, el riesgo de la subjetividad. Entonces aquí viene un peligro que yo entiendo de que puede pasar cuando se juntan dos cosas. Una es que se complementen, sería lo ideal, o que la parte buena contamine, pero no es la palabra correcta, se contamine, sino que beneficie a la otra parte y se fortalezca el resultado final cuando una parte fortalece a la otra. Pero también existiría el riesgo de que una parte, la débil, debilite o confunda a la otra. Entonces, de una unión, de una mistura, siempre puede pasar de que se gane porque la parte buena impregna más a la parte débil, o pudiera pasar el hecho contrario de que la parte débil complemente. Voy a decir una cosa que incluso nosotros en la facultad la hemos ensayado académicamente, es cuando juntar a veces un programa que está fuerte con un programa que está débil. Y el resultado es esperamos que el fuerte fortalezca al débil y a veces puede pasar, quien lo creyera, lo contrario, que el débil pueda debilitar al fuerte. Entonces, para este punto, quiero alertar que la mistura implica un riesgo y es a cuál de las dos creer más cuando los resultados no son concordantes y cómo, digamos, manejar ese evento en el cual
una tecnología encuentra, una metodología encuentra algo, pero la otra no lo logra confirmar. Entonces hay que mantener la mente abierta frente al concepto de que esas misturas pueden tener algo de bueno, pero pueden tener algo también crítico, pernicioso, cuando la contaminación es inversa. Felicitaciones, el tema está muy interesante, se presta para muchas cosas. Personalmente pienso que esa tecnología, dijéramos, algo instrumentada y eventualmente compleja de monitorizar la actividad física de una persona a través del tiempo en los distintos espacios en que se envuelve, prácticamente puede ser obviada simplemente por una camarita, como se hace en muchas partes. Tener una camarita con distintas miradas, como se hace en los edificios hoy en día en muchas partes, simplemente para mirar directamente qué es lo que la persona está haciendo y si está ahí presente, y no tener que confiar, dijéramos, en metodologías muy indirectas como que tanto se está moviendo a través de registradores de motricidad. En vez de eso, la visión directa de la persona con su nivel de actividad y posicionamiento y de presencia, casi que pudiéramos decir, se sustituye con las cámaras que han desarrollado una tecnología mucho más funcional, efectiva y fiable. Así que todo está por ver. Si tomamos la tecnología, pudiera ser que ya esté superada desde el punto de vista de lo que es funcional. Muchas gracias y felicitaciones, Sandra. Gracias, profe Elkin. Bueno, con respecto a los comentarios del profe, digamos que sí es una cosa que le critiqué al artículo, y es que un estudio mixto no se da simplemente como la combinación de dos procesos metodológicos cuantitativos y cualitativos. Tiene que tener una justificación más que emerja como tal del fenómeno en estudio. Para el caso, pues, una intervención compleja, como la RAM relacionada con el bienestar del cuidador. Digamos que otro tipo de intervención pues se pudo haber dado respuesta únicamente desde el punto de vista cuantitativo. Pero ¿qué pasa? Este estudio, pues, aunque intentó hacer un proceso de integración de los resultados, no lo demostró en un joint display, en un diagrama, de alguna forma que reportara pues esas divergencias o esas similitudes en los resultados, pero especialmente que le diera respuesta a la justificación por la cual realizaron el estudio de mixto, y es comprender ese fenómeno de cómo apoyar a los cuidadores familiares, en este caso, si funcionaría a través de una tecnología o si evidentemente, como lo reportó el estudio cualitativo, pues no funciona y hay otras maneras de apoyarlos. Pues eso no lo reportaron como la justificación con la que iniciaron el proceso como tal. Muy bien. ¿Otros comentarios, preguntas de los estudiantes, los profes? Profe Juan, Fernando, adelante. Con los buenos días para todos. Profe Carlos, me confirma que he tenido dificultades con el micrófono y traté de configurarlo ahorita en la mañana. ¿Me está escuchando apropiadamente, profe? Sí, sí, profe. Sí, habla un poquito más duro, pero se escucha bien. Muy bien, les agradezco mucho, Sandra. Muchas gracias por la presentación. La revisión del artículo es una invitación para comprender la importancia de el refinamiento metodológico si la pregunta tiene un alcance de tipo mixto. Sandra, ¿qué tan clara es la pregunta cualitativa y su hipótesis en el componente cuantitativo? Y por ende, si la apuesta es en el ámbito experimental para un ensayo clínico con asignación aleatoria de grupos paralelos, entonces, ¿cómo miden el desenlace? ¿Es un desenlace marcador duro o es un desenlace subrogado? Esta es una situación que me llamó mucho la atención y te quería preguntar en primera instancia qué concepto tienes acerca de la medición, el instrumento, la escala con la que se cuantifica el desenlace primario en el componente cuantitativo. O sea, qué instrumento, qué escala se aplica, cómo es su estrategia de medición, porque esto va a definir muchas de las cosas que en el componente experimental, bien sea en términos de la identificación de un tamaño del efecto, una magnitud de una diferencia, cómo fue la apuesta desde el punto de vista de la identificación de ese
outcome primario o desenlace que para el experimento en el componente clínico es tan importante? ¿Qué concepto te merece? Y te pregunto si te acercaste un poco a la escala que lo cuantifica. Bueno, profe, muchas gracias. Ellos plantean realmente aproximadamente seis desenlaces. Son bastante desenlaces relacionados con el bienestar del cuidador familiar. Las escalas a las cuales ellos usaron son escalas pues validadas que arrojaron puntajes cuantitativos como tal. Digamos que no fueron rigurosos en el sentido de ser más específicos en cuanto mm, a qué tipo de desenlace era, si era un desenlace subrogado, un desenlace duro. Yo considero que más fue un desenlace subrogado porque pues no existieron más variables que se relacionaran, que pudieran llegar a confundir o mediar esos desenlaces. Ellos se basaron más en características sociodemográficas y en algunos de antecedentes, tanto del cuidador como del adulto mayor, no fueron rigurosos a ese respecto, aunque sí, pues las escalas fueron validadas y su puntaje de los 6 desenlaces del cuidador, pues fue de tipo continuo. Claro, Sandra, es que acá es donde aparece una situación y es cómo determina un tamaño muestral requerido, tanto por la perspectiva de tamaño del efecto como para una diferencia. Entonces, el análisis de la escala, el instrumento que determina el desenlace, es importantísimo porque de ahí se deriva en esas puntuaciones, en lo que se conoce como una diferencia clínicamente relevante a diferencia de una diferencia estadísticamente significativa. O sea, para la escala, para la determinación, autoeficacia, competitividad, outcome que son definidos. Entonces, ¿para qué escala? ¿En qué orden de puntuación? Es muy importante. Yo creería también que hay una situación, una alerta que en algún momento nos hacía profesor Carlos, los profes que nos han visitado para la fundamentación y la formación en métodos mixtos, y es cuidado, que por ponerle mixto no se vaya a quedar a mitad de camino o en la parte quali o en la parte cuantitativa. Peor aún, que usted justifique falencias de uno de los abordajes, protocolo experimental, un RCT, a partir de cuestiones inherentes al enfoque cualitativo, es decir, confundir y justificar las falencias por no haber alcanzado el refinamiento metodológico que es necesario en estos. Sandra, yo he trabajado con telesalud, telemedicina, pero en enfoques basados en el paciente con marcadores objetivos, hemoglobina glicosilada, presión arterial, y la incorporación del cuidador familiar o personal de salud al modelo de atención, pero los desenlaces centrados en el paciente y en el logro de la meta terapéutica. Entonces, reviste una complejidad y te cuento que escuchándote en la presentación y leyendo el artículo hay una cosa, o sea, la asignación de la tecnología es al paciente, pero la determinación del desenlace es en el cuidador. Y me llamó la atención una cosa sobremanera y es cómo en los análisis y en las conclusiones que generan los autores, o sea, cuando se hace la combinación, emerge una situación que es una alerta que se debería razonar, pero antes causalmente en términos de qué potenciales variables de confusión, interacción o mediadoras del efecto existirían. O sea, el razonamiento causal para identificar si le atribuyo que esta intervención genera modificación en esta serie de desenlaces. Me llamó mucho la atención que los autores plantean esto. Oiga, mire, el análisis deriva que la severidad de la patología es mediadora del resultado en el cuidador. Por favor, esto es una situación que anticipadamente en el planteamiento del problema y en la organización del razonamiento causal, un diagrama causal, que me ayude a entender qué covariables deberían quedar, o sea, a qué le presto atención desde el punto de vista de la estrategia de asignación aleatoria en el experimento. Por obvias razones, la severidad de los pacientes que reciben la tecnología para los brazos que se vayan a comparar debe ser una variable a considerar desde el punto de vista de qué tan homogénea o heterogénea quedaron en función de la asignación aleatoria, porque esto va a generar cambios sustanciales. Y adicional, la necesidad de la creación de brazos por severidad
o la posibilidad de establecer análisis de sensibilidad para analizar los desenlaces dependiendo de cómo es en la escala de las severidades qué sucede cuando la tecnología está incorporada. Yo te agradezco mucho la presentación, es un artículo que reta mucho, deja un montón de cosas en donde aparentemente hay un refinamiento, pero luego uno encuentra una serie de vacíos y el llamado de atención para entender que lo mixto no es solamente, vea, en este experimento llegamos y aplicamos una técnica cualitativa y después miramos a ver cómo hicimos algunas conclusiones desde el punto de vista. Esto requiere también el fortalecimiento, creo que es un área en donde hemos avanzado mucho, profe Carlos, con el enfoque de investigación de la implementación y los trabajos de nuestros estudiantes becarios del TDR, porque es abordar las preguntas, los métodos, cómo dialoga lo cualitativo, lo cuantitativo, y desde el punto de vista de ciertas responsabilidades de protocolo que debería garantizar para la validez. Muchísimas gracias, Sandra, por la presentación y buen día a todos. Mil gracias, profe Juan. Sí, muy de acuerdo con sus comentarios, y es que precisamente de acuerdo a la lista de verificación metodológica y a los autores de Creswell y Plano que reportan la importancia de estos métodos mixtos, ellos resaltan que el hecho de realizar dos tipos de estudios cualitativos o cuantitativos, o incluso llegar a ser tres, no quita la rigurosidad de cada uno de los componentes. Son componentes que deben ser juiciosamente realizados, desarrollados, incluso también reportados, es decir, todo tiene que ser un proceso continuo. Y como dice el profe, pues la importancia de la integración de los resultados a nivel pues dialéctico, a nivel de la comprensión del fenómeno. Entonces sí, profe, estoy de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Juan. Tenemos tiempo para otra intervención, otro comentario, pregunta, estudiantes, profesores. Sandra, tú comentaste que te quedaban dudas sobre la aleatorización del estudio. ¿Pudieras como ahondar un poquito en eso? Sí, profe. Bueno, ellos reportan que realizaron el proceso de aleatorización. No fue muy riguroso porque utilizaron una página en donde donde simplemente asignaron pues el número total de la población, y fue un número al azar a priori, que lo que hizo fue asignar el número a cada brazo de una forma pues desbalanceada. Pudo haberles arrojado un desbalanceo mayor en cada brazo, en este caso no ocurrió, pero bueno, pienso que no fue de la forma rigurosa para poder asignar los sujetos a cada brazo, así como pues el cálculo del tamaño de la muestra, que no fue desarrollado, no fue calculado. Claro, sin embargo, la tabla 1, donde comparan tanto cuidadores como las personas a cuidar y las características comunes de ambos, no muestran ninguna diferencia entre ambos grupos. O sea, realmente a mí esa tabla me haría pensar que la aleatorización quedó bien. Así el número de participantes o de diadas en cada grupo sea ligeramente diferente, pero digamos que eso puede suceder cuando se aleatorizan pocos sujetos, ¿cierto? La aleatorización no garantiza, pues que cuando cuando son muestras pequeñas, no garantiza que los grupos queden del mismo tamaño, pero sí que queden muy parecidos. Carlos, me gustaría agregar un comentario aquí, Sandra, sobre que me impresionó después ver que los cuidadores pueden ser familiares cercanos, de hecho los consortes, o pueden ser otras personas. Y eso me parecería a mí que sería una variable muy determinante de si yo quiero estar en el grupo de los que van a estar monitorizados con una tecnología que ofrece una esperanza, o con los que van a hacer el método tradicional. Así que ese elemento del grado de cercanía, el parentesco o el grado de afecto emocional, de sentimiento que pueda tener el cuidador con respecto al que ha de ser cuidado, pudiera, me parece, incluir elementos de sesgo en la ubicación del grupo del tratamiento, y de hecho hasta en la percepción o en la ejecución de todos los procedimientos relacionados con el cuidado. No sé, ¿tú qué pensarías sobre eso?
Sí, profe, ellos son muy específicos en que pues uno de los criterios es únicamente cuidadores principales, el cuidador familiar principal que está pues más cercano al adulto mayor. Obviamente eso va a tener cambios si hubieran incluido a un cuidador secundario, una persona que no tuviera consanguinidad con el adulto mayor, si cambia en cuanto al proceso pues de intervención relacionado con los efectos benéficos o bueno, o no de la RAM, por ejemplo. Sí. Un comentario, y es que, Sandra, hay un reto en contextos como los contextos de países como los latinoamericanos, en las revisiones y en la experiencia de monitoreo paciente crónico hemos encontrado que hasta 40-50% del paciente carece de un cuidador que pueda brindar un acompañamiento efectivo. Entonces la configuración del modelo de atención también se orienta para poder brindarle desde el punto de vista del programa el acompañamiento con profesionales que están capacitados para eso. Ahí hay un terreno bien interesante, a mí me ha llamado la atención de comparar cómo son los desenlaces desde el punto de vista si estamos hablando de un cuidador primario, familiar o amigo versus cuando lo estamos proporcionando a través del programa. Esa observación que hace el profesor Elkin me llama mucho la atención y la voy a llevar al equipo. Muchas gracias. Sí, esa tabla donde se comparan los grupos me parece súper interesante porque no solo muestra que los grupos quedaron similares, sino que las categorías que se utilizan para caracterizar los cuidadores, los pacientes y esas características que comparten comunes entre ellos, ¿cierto? Eso me parece muy interesante esa parte. Yo no sé si el profe Román Martínez quisiera como comentar algo, ya que él está haciendo su tesis doctoral en tema de cuidadores con pacientes de Alzheimer en Colombia. No sé, Román, si quisieras comentar algo al respecto. Bueno, no lo vi conectado, pero bueno, de todas maneras, no sé, Sandra, si conoces al profe Román, que es del doctorado en salud pública, que está haciendo su tesis en educación para la salud de cuidadores de Alzheimer en Colombia, aquí en un municipio de Antioquia. Sí, sí, claro que sí, profe, lo conozco a Román, incluso hemos estado charlando, interactuando por incluso posibilidades de apoyarnos en los procesos. Él está haciendo más un proceso de investigación participativa. Pues yo también dentro de mi estudio mixto tengo un proceso de investigación, acción participativa, así que hemos estado charlando al respecto mucho sobre los cuidadores. Ok, bueno, excelente. Bueno, se nos acabó el tiempo. Sandra, gracias de nuevo por la presentación, por traernos este tema y este artículo tan interesante. Gracias a todos por estar aquí hoy, por su atención y a las personas que han participado, pues gracias por sus intervenciones. Nos vemos aquí nuevamente el próximo miércoles con otro artículo presentado por uno de nuestros estudiantes. Dice profe Román, tranquilo, gracias, no hay problema. Nos vemos entonces, que tengan buen día, chao. Muchas Buenos gracias, días. profe. Aquí, Hasta hasta luego a luego, todos. chao. Gracias. Buen día para Gracias, todos. buen día para todos. Muy buenos días, profe Sandra, gracias por la presentación. A usted, profe, gracias.